Turquines, escuche comadre, hasta Guaricuajambé. Yo pensaría, comadre Ángela, tu jiji, guarara, para farini, cuando cabache, que escuchar estilla, y que descure piche. Angelita, si sapichuca, turquines, escuche comadre, hasta Guaricuajambé. Yo pensaría, comadre Ángela, tu jiji, guarara, para farini, cuando cabache, que escuchar estilla, y que descure piche. Los purépecha son un pueblo indígena que habita primordialmente en el estado de Michoacán, México. Fueron conocidos como los michoacas o michoacanos, en su etimología náhuatl, como habitantes del Michoacán, que significa lugar de pescados, y que también habitaron en los estados de Guanajuato y Guerrero en México. Actualmente también existen grupos purépechas que han migrado y se han establecido en otros estados de la República Mexicana, como Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Distrito Federal, Colima y Baja California, así como en los Estados Unidos u otros países no limítrofes como Canadá y Groenlandia, donde realizan actividades pesqueras. Las actividades básicas de la mayoría de los purépechas son la agricultura, ganadería, alfarería, pesca y la elaboración de diversas artesanías y trajes típicos de su cultura. Entre los siglos XV y XVI, el Imperio Purépecha, con capital en Tzintzuntzán, fue una potencia mesoamericana de primera magnitud que resistió el empuje del Imperio Mexica. Su imperio abarcaba la parte sur del estado de Guanajuato, todo el estado de Michoacán y la región norte del estado de Guerrero hasta lo que hoy es el estado de México. Su éxito militar y económico se debió en parte a que los purépechas eran hábiles trabajadores de metales como el oro y el cobre. Este factor sin duda ayudó a mantener su independencia de los aztecas. Los purépechas antiguos eran hablantes exclusivos del idioma purépecha, una lengua aislada que no guarda relación histórica demostrada con ninguna otra en la región. El mayor personaje en la historia de los purépecha es el rey Tariacuri, sacerdote del viento, nacido en el siglo XIV, un símil de Topiltzin-Quetzalcóatl. Durante el reinado de Tariacuri, el pueblo purépecha se consolidó como un poderoso imperio cuya influencia se expandió enormemente a lo largo de Mesoamérica. Al final de su vida, Tariacuri dividió administrativamente su imperio en 3 reinos, uno resguardado por su hijo Iquíngare y los otros 2 por sus 2 sobrinos, Iripan y Tangaxuán. Posteriormente, Axayácatl, emperador de los aztecas, invadió el imperio purépecha, lo que conllevó a que se unieran los 3 reinos divididos en uno solo, con Tangaxuán I como rey del imperio reunificado que logró expulsar finalmente a los mexicas del territorio purépecha. Sin embargo, los conflictos entre nahuas y purépechas no terminarían, ya que después de la derrota de los mexicas comenzaría la Guerra del Salitre. Después de la llegada de los españoles, el Irecha, señor de las innumerables casas o señor michoacano Tangaxuán II, se sometió sin presentar resistencia ante el conquistador hispano Cristóbal de Olid, con el objetivo de salvar a su gente y de negociar un tratado de paz. En 1530, el gobernador y presidente de la primera audiencia, Nuño de Guzmán, saqueó la región, destruyendo templos, centros ceremoniales y tumbas en búsqueda de metales preciosos. Asimismo, mandó ejecutar a Tangaxuán II, después de someterlo a un juicio en el que se le acusó de dar muerte a españoles, mantener ocultamente su antigua religión y alentar a la desobediencia. Esto provocó un caos en la región. Muchos indígenas huyeron a los cerros y ocurrieron diversos episodios de violencia. Esta situación movió a la corona a enviar como visitador al oidor y posteriormente obispo don Vasco de Quiroga. Quiroga logró establecer un orden colonial duradero que a la vez favoreció la continuidad de los remanentes de la cultura purépecha a través de los siglos. Se le atribuye la enseñanza de diversos oficios, las especializaciones artesanales de cada pueblo y otras tradiciones con influencias españolas que permanecen hasta hoy en día. Durante la época colonial, el territorio purépecha fue dividido en varias jurisdicciones gobernadas por alcaldes mayores, dependientes del virreinato de la Nueva España. Del punto de vista eclesiástico, la mayor parte de este territorio quedó dentro del obispado de Michoacán.
Los purépecha vivieron en pueblos de indios. Los más importantes tenían un gobernador y un cabildo indígena, integrado por regidores, alcaldes y alguaciles de elección anual. Estas autoridades tenían un control corporativo sobre las tierras, aguas y bosques, así como facultades judiciales, fiscales y administrativas en el ámbito local. Asimismo, en la mayor parte de los pueblos se establecieron hospitales. La iniciativa se ha atribuido tanto al obispo Vasco de Quiroga como a los franciscanos, en particular a Fray Juan de San Miguel. Estos hospitales, además de sus funciones propiamente médicas, tenían propósitos educativos y de asistencia social. El ejemplo más notable es el de la Fundación Quiroguiana de Santa Fe de la Laguna. La población purépecha fue duramente afectada por las epidemias del siglo XVI, particularmente por el cocolistle o Teret secua de 1576. A fines del siglo XVI, la corona española procedió a un programa de congregaciones o reubicación y concentración de pueblos, lo cual provocó la desaparición de muchas poblaciones menores. Algunos autores han propuesto que el origen de los purépecha estaría en el continente sudamericano, basándose en diferentes tipos de evidencias. 1. Los rastros de cerámica, construcciones y entierros de tipo pozo esparcidos desde América del Sur hasta la zona central de México. 2. Las similitudes artísticas religiosas entre la cultura purépecha y los pueblos sudamericanos. Sin embargo, estos factores no constituyen una evidencia suficientemente sólida para dar por garantizado dicho origen. La lengua purépecha, de hecho, es una lengua aislada que no ha podido ser convenientemente relacionada con ninguna otra del continente. Purépecheo o Purépecherú significa lugar donde viven los puré. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en México, este pueblo de las regiones lacustre y montañosa del centro de Michoacán se llama a sí mismo purépecha, y cada uno de sus integrantes es un puré, que significa gente o persona. Esto implica una autoafirmación como seres humanos y pueblo en general. El nombre de Tarasco supuestamente les fue dado por los españoles, aunque de acuerdo a José Corona Núñez, el nombre de Tarascos proviene del venerable dios engendrador Taras. A pesar de que el estudio de José Corona, el pobre estudio y entendimiento de la cultura tarasca purépecha ha permitido que se mantenga el malentendido de esta denominación durante mucho tiempo, sin que exista un acuerdo al respecto. Otra hipótesis señala que la razón por la cual se les llama tarascos a los purépechas se explica de la siguiente manera. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, los pobladores locales, lejos de conflagrar contra los nuevos invasores, los vieron como sus aliados al haber derrocado el imperio azteca. Por lo tanto, los locales pacíficamente regalaron a sus hermanas como obsequio para que viajaran con ellos en sus nuevas expediciones hacia el sur del país. Cuando los españoles se despedían de los pueblos purépechas, ellos los despedían diciéndoles Tatsiquia Tarashcuecha, que significa adiós cuñados, por lo cual los españoles les decían tarascuas o los tarascos, porque al no entender el idioma de ellos, solo escuchaban que mencionaban esta palabra en repetidas ocasiones, tarascua, tarascua, tatsiquia tarascua. Originalmente, la cultura purépecha tenía su propia religión nativa del imperio purépecha, que mantuvo hasta el contacto hispánico. Posteriormente a este contacto comenzó la evangelización de los purépechas por parte de las órdenes franciscanas, cuando todavía vivía Tangaxoán II. Posterior a la muerte de Tangaxoán II, provocada por Nuño de Guzmán, se produjo una rebelión en la región, por lo cual se comisionó a los misioneros franciscanos y agustinos, y el abogado y humanista Vasco de Quiroga, calmar la situación después de la segunda audiencia, lo que desembocó en la adopción del catolicismo de gran parte de los purépechas a mediados de la era colonial. Actualmente la mayor parte de los purépechas son católicos. Tradicionalmente se ha considerado que la religión purépecha prehispánica era de tipo politeísta, aunque se dice creían en un principio creador conformado por una parte masculina, Curicaveri o Curicaeri, y otra femenina, Cuerahuaperi. Existía también la palabra o soplo divino o mensajero, llamado Curitacaeri.
También esta tríada se puede ver como la madre, el padre y la creación de un nuevo ser, mientras que el principio creador masculino se representaba por medio del sol, el principio creador femenino por la luna y el producto o mensajero era Venus. El cosmos de los purépecha estaba formado por tres mundos: el mundo de los muertos, Kumanche-Cuaru, situado bajo tierra; el mundo de los vivos, Echerendu, situado en la superficie de la tierra; y el mundo de los dioses engendradores, Auandaru, situado en el cielo. Mientras que el cosmos se dividía en 5 diferentes direcciones, cada una custodiada por deidades llamadas Tirépemes. La bandera purépecha surge como un símbolo de unión e identidad con todos los purépecha, buscando al mismo tiempo la organización y lucha de los pueblos purépecha contra las nuevas formas de dominio y explotación que agreden constantemente a las comunidades indígenas y en general a toda la cultura. Y como un homenaje a todos los hermanos caídos por la defensa de las tradiciones purépechas y por la integridad de las tierras comunales, especialmente los indígenas asesinados el 17 de noviembre de 1979 en Santa Fe de la Laguna por los ganaderos y guardias blancas de Quiroga. Se hace la ceremonia de la toma de bandera purépecha en la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán, México, el día 17 de noviembre de 1980. En el proyecto para la elaboración y diseño de esta bandera purépecha han intervenido un gran número de personas de las distintas regiones, así como de diferentes niveles de conocimientos y disciplinas, llegando a la presente imagen simbólica que puede explicarse de esta manera. Amarillo, región cañada de los 11 pueblos, que nos representan la región de la cañada del río Duero que corre serpenteando a los 11 pueblos como un símbolo de vida y energía que transmite a la gente de esta región fértil. Verde, región meseta purépecha, que nos expresa la fecundidad de los bosques serranos y la riqueza de las maderas comunales de los pueblos pertenecientes a la llamada meseta purépecha o tarasca. Morado, región ciénega de Zacapú, que nos hace presente la región de la ciénega y de sus pueblos que han perdido el idioma materno y gran parte de nuestra herencia cultural, que sin embargo aún cuidan y mantienen con sus manos a uno de los dioses antiguos, el maíz. Azul, región lago, que nos da la significación de la región lacustre, donde fue el centro del reino purépecha, reflejando en sus aguas la grandeza de sus dioses y la memoria presente de las yácatas, que aún se conservan en casi todos los pueblos ribereños, donde se continúa tomando un alimento ancestral, el pescado blanco. En el centro se ha colocado un bloque de obsidiana que representa a Curicaveri, es la forma del dios solar y que significaba el gran fuego, el que se alimenta de fuego, forma que abraza y proyecta a los diferentes puntos cardinales 4 grupos de flechas. En la relación se dice: estas flechas son dioses, en cada de estas mata al dios Curicaveri y no suelta 2 flechas en vano. También se encuentra el cuchillo de piedra blanca que señala el mensaje o destino del pueblo purépecha y su origen divino descendiente del linaje del dios Curicaveri. La mano cerrada indica la unión de la raza purépecha, presencia del hombre y la mujer que unen a todos los rincones de nuestros pueblos para defender su destino del pueblo elegido. Como leña del escudo purépecha, se ha tomado la frase que nació de la lucha organizada por la defensa de las tierras comunales en Santa Fe de la Laguna, Juchari Unapicúa, que significa nuestra fuerza, palabras que encierran toda la herencia cultural de un pueblo no vencido y que hoy repiten el resto de los pueblos purépecha que luchan por su liberación.